Bienvenidos al Poder de tu Voz. Escucha, conecta, lidera. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio del Poder de tu Voz. Hoy tenemos nada más y nada menos a una amiga de la casa, a una amiga del Latin Chamber, a una amiga también de nosotros, de Rebeca, de Wilmer, que es muy importante, ha desempeñado un papel crucial en muchos de los eventos de la Cámara de Comercio. Y bueno, hoy recibimos a una invitada excepcional, como ya lo había dicho, que ha dedicado su vida a transformar emociones en armonía y el sonido en una poderosa herramienta de sanación. María Carolina Albán, también conocida como MC Albán, cantautora, coach de vida y experta en bienestar emocional. Ella nació en Cali, en Colombia, para los que no conocen de dónde es, y reside aquí en la Florida desde hace más de 20 años. Madre, abuela, eh, también es una incansable buscadora de la esencia del ser humano y la conexión con lo divino, a través de la música, la voz y el sonido. Así que no le demos más. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, hola Wilmer, ¿cómo estás? Yo feliz de estar aquí con ustedes, siempre como en casa, ¿no? Compartiendo muchas cosas para bienestar de la comunidad y de todas las personas que se expanden a nivel de global para escuchar estos programas. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Ya te hemos tenido en alguno de nuestros programas anteriormente en For Real, te hemos tenido varias veces la oportunidad de hablar contigo porque pues eres una gran música, una gran coach, ya conocemos cuál es tu trabajo, pero adicionalmente también has dado a conocer tu talento en muchos de los eventos y has hablado nos has dado muestras, has hablado, hemos hecho experimentos en eventos anteriores, pero hoy pensé que cuando empecé a pensar en quiénes vamos a invitar, quiénes queremos que estén en nuestro podcast, dijimos, bueno, vamos a invitar a alguien que sabe de la voz, que ha vivido mucho tiempo también de ese talento tan bonito de hacer música, pero saberlo transmitir no solo con sonidos, que ahora vamos a pasar a esa parte, sino de esa voz, no solamente que le llegas a quienes te escuchan, sino también a quienes les ayudas a entender y a escuchar un poco más. Así que cuéntanos un pedacito, yo ya dije un poquito, pero ¿qué más hace Carolina para que la gente que no te conoce sepa? Bueno, básicamente yo creo que lo más importante es una pasión por la música, por algo que inició como una exploración personal, pero que después se convirtió en un talento desarrollado, porque yo no cantaba, te digo, y lo tengo que confesar, yo no cantaba, yo soy la muestra de que cuando uno realiza con disciplina, con pasión y con amor una buena técnica educativa, puedes lograr cualquier cosa. Entonces yo empecé así y luego ya después empecé a explorar en diferentes áreas de la música y el canto, diferentes avenidas, cómo llevar esto pues a un nivel un poco más profundo, que es realmente lo que estoy haciendo el día de hoy, que es empalmarlo con el área del coaching, especialmente en el bienestar y la salud, en la vida y también en la parte espiritual. Entonces, pues nada, aquí estoy para que me desnudes y para que me preguntes lo que quieras. Bueno, vamos a quedarnos con ropa, pero ok, te voy a preguntar lo que... Desnuda la voz, desnuda la voz. Exactamente. Bueno, hablando de la voz un poco es, ¿cómo descubres? Porque el poder de tu voz, que podría ser una herramienta de transformación personal y espiritual. Bueno, para llegar allá pasé por muchas circunstancias personales. Yo tengo en Life Coaching, hablamos sobre las heridas del alma y yo vengo de ser una persona que tiene la herida del abandono. Entonces, fui abandonada por mi padre biológico, es más, además de abandonada, rechazada, porque él quería que mi mamá abortara. Oh, Y esa falencia y ese rechazo desde el vientre de mi madre, pues lógicamente que se incorporó en las células, se incorporó en mi ser y tuve que pasar por muchas circunstancias para poder llegar a entender y poder sanar, ¿no? Ese proceso de abandono y ese proceso de rechazo, porque yo misma me autorrechazaba en muchas formas, yo misma abandonaba proyectos, abandonaba sueños, me abandonaban mis parejas o yo abandonaba a las parejas. Entonces yo sí. entendí que había muchos conflictos internos en mi vida que yo tenía que resolver y ahí fue cuando empecé a estudiar todo el área del comportamiento humano, pero ya paralelamente
naturalmente yo venía desarrollando la música, porque mi papá biológico era músico Oh, wow. y mi abuelo se encargó de decirme que el sueño de mi papá era tener un hijo músico. Él tiene 3 hijos varones, o tuvo, porque ya mi papá murió, tuvo 3 hijos varones a los cuales les pagó las mejores academias de música, los mejores profesores, los metió en el conservatorio y ninguno siguió con la música. Ay, ay, ay. Claro, y cuando mi abuelo me decía, mira Carolina, tu papá era artista, tu papá, toda la familia, tu papá, entonces yo empecé a buscar esa identidad, quién soy, ¿no? Y yo empecé a buscar avenidas de encontrarme con la música de alguna manera o con el arte, cantando, bailando, como poeta, o sea, lo que fuera que me dieran la oportunidad, ahí estaba yo. Y creo que era una forma de llamar la atención para ver si por alguna razón mi papá aparecía en el plano cartesiano de la vida, ¿no? Como una niña. Eso fue algo inconsciente. Ya a los 12 años, como adolescente, pues llena de traumas y problemas y cosas difíciles, entonces busco la parte ya de contacto directo con mi padre y él me empieza a pagar mis primeras clases de música. Gracias a él y a esa conexión que mi abuelo hizo a través de su voz, porque mi abuelo fue el Claro que sí. poder de la voz de mi abuelo, fue lo que me hizo conectar y empecé todo un proceso. O sea, es una historia larguísima que nos podríamos sentar a hacer una película de Netflix, pero es muy interesante porque al final yo logré sanar mi herida, logré sanar mi relación con mi padre biológico, con mi madre, también tuve muchas situaciones y a partir de ahí pues profesionalizar algo que después se iba a convertir en una misión y en un propósito de vida mayor, ¿no? No era solamente ser músico por entretenimiento o por darle gusto a mi papá, ya ahorita es como que, wow, esta herramienta tan maravillosa que me sanó a mí, que me ayudó a conectarme con mi esencia del ser, entonces, ¿cómo hago yo para que a los demás les llegue y lo usen de la misma forma, no? O sea, de cierta manera, todo, pues de cierta manera no, así fue una motivación, eso fue lo que te motivó realmente, no solamente, la motivación principal fue tratar de conectar Con con mi tu papá papá, biológico. Ujú. ¿cierto? Llamar la atención y después de que llamas la atención, conectas con él, empiezas a sanarte, ¿eso es lo que te lleva a motivar a crear este programa que tienes de Sí, sanación claro, musical? definitivamente, y además muchas otras cosas, porque ya en el proceso de profesionalización, como te digo, primero fui a una academia de canto, me gradué como experta vocalista y maestra de expresión corporal, luego entro a la universidad ya a hacer una carrera en música, en educación musical, y entonces ya al final de mi carrera empiezo a descubrir lo que es la musicoterapia y empiezo a ir a centros geriátricos, empiezo a trabajar con niños con discapacidades, empiezo a trabajar con adicciones y codependencia y ya yo iba a dar esos talleres de canto y esos talleres de técnica vocal y de expresión corporal. Y en eso me encuentro con un médico, me caso con un médico y yo digo, no, ya tengo la clínica, tengo los pacientes, voy a Todo, salvar el mundo con la música y me vine así, pero creo que era era un llamado interno, era algo del alma que se conectaba y que me decía, esto es algo más que simplemente entretenimiento, pero pasé por todas las épocas, o sea, pasé por entretenimiento, pasé por shows y giras internacionales con grupos de salsa, pasé por ser promotora del folclore colombiano. Ustedes me han visto en la parte cultural, claro. ser una promotora de la cultura. Entonces he pasado por todas las etapas donde la música se desarrolla para algún beneficio de la humanidad. Pero ahora estoy engomadísima con el tema de los sonidos sanadores y con el poder de la voz, como dices tú, para sanar. Entonces, básicamente, pues ha sido un recorrido de 30 años, porque yo empecé a los 12 y ya voy a cumplir 50, un poquito más, Genial, sacamos con genial, la genial. matemática. Entonces, ha sido unas experiencias bellísimas. Y lo más fuerte, te voy a contar que ha sido lo más fuerte que realmente me hizo asentarme aquí. Los procesos de transición a la muerte, a lo que Okey, llamamos naturalmente muerte, pero que no es muerte, es una transición, una transformación de la energía del cuerpo hacia el espíritu. Como te dije, yo empecé a trabajar con ancianatos, con geriátricos y ayudar a la gente a que partiera, okey, pero usando entonces vamos a hacer una cosa.
Yo sé que vas y estamos emocionados, pero la idea Brr. es llevar la transición un poco. Sí. Entonces, cuéntanos, hablemos un poco de atrás de cuando te dedicabas a la parte comercial, Ujú. que era la parte musical de orquestas. ¿En qué momento sentiste que tenías que tener una conexión espiritual o si de alguna manera, ya que tienes Ya el estaba. conocimiento espiritual, pero ya lo tienes más desarrollado, por decirlo de alguna, o lo has trabajado más, es importante estar bien con uno mismo para también poderlo reflejar a través de la voz? Me refiero en técnica, o sea, que llegar a notas más altas, poder que la voz salga más clara o hacer llegar un mensaje. Mira, la técnica de la voz es como manejar un carro. O sea, tú aprendes, haces los ejercicios técnicos y ya una vez la tienes, se incorpora y está en ti, ¿ok? Pero hay una parte que no lo enseña la técnica y es la parte de la conexión con tu ser, con la esencia de tu ser y esa conexión energética, porque al final todo esto es energía, cómo se Exacto. transmite energéticamente esa esencia que tienes dentro para conectar con las personas afuera y cómo tú recibes la voz de las otras personas también y cómo impacta en tu vida. Entonces, la técnica es parte del conocimiento cuando lo haces a nivel profesional o cuando lo puedes utilizar como tú me estabas contando, las técnicas para vender mejor y todo eso, o cuando eres un actor y estás en teatro y estudias técnica Como vocal quieres para, conectar. ajá, para poder saber manejar y manipular, ¿no? Y yo siempre digo que la voz es como una yegua, cuando uno la agarra y ya tiene la técnica, tienes el control, pero mientras tanto es una yegua así, una potra zaina. Pero el tema es que cuando ya tú tienes conciencia de la energía que mueves a través del poder de tu voz, entonces allí es donde empiezas a conectar con otra intención, con otra forma más elevada y donde en el caso mío, fíjate que ya estaba ahí, lo que pasa es que yo no le tenía nombre y apellido, porque yo crecí, yo estudié 11 años en un colegio de monjas y esos primeros acercamientos a la música espiritual fue a través del colegio con los cantos religiosos. Cuando entro a la universidad, uno de mis primeros trabajos fue cantar misas, matrimonios, Claro, funerales. creo que muchos de los que empezamos cantando fue así. Los chisgueros que llamábamos en Ese Colombia. cante, sí. Yo fui chisguera desde el principio de mi carrera y gracias a eso, esa conexión que ya empezó a ser un poco más espiritual, pues tuve la prosperidad en mis manos para poder pagar mi carrera. Excelente. Entonces, claro, entonces ya, digamos que lo que nació empíricamente, le metí la técnica, ya se volvió profesional, ya yo empecé a educar a otras personas, empecé a enseñarle a otras personas y en toda esa transformación y en todo ese proceso, pues pasé por todas esas etapas que tú me estás preguntando de la música secular. Y el tema era que yo siempre tenía un vacío. Cuando yo hacía música secular, había un vacío porque yo decía que vengo de una ciudad bien salsera, Cali, yo soy Sí, caleña, donde todo es verbenas, salsa y trago. O sea, lo voy a decir así bien escuetamente, todo es acompañado de licor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a descubrir esta parte lindísima que me hacía sentir tan bien, y después voy a subirme a una tarima a ver borrachos, a querer ser producto sexual, porque pues lo único que quieren los hombres cuando están ahí y mirar a una mujer cantando es morbo. Y yo estaba ahí, yo decía, Dios mío, yo me siento como un mosco en leche, o sea, es que no es para mí. no pertenecías a ese. No, claro, y respeto muchísimo a mis compañeras, las amo, todavía tengo súper conexión con todas las personas de la orquesta y cuando puedo me meto mi cantada de salsa o de música tropical porque me encanta, la llevo en las venas, pero no pude con el tema de seguir profesionalmente desarrollando mi talento para ese propósito, porque encontré, ya paralelamente le encontré nombre y apellido al otro propósito, que es Okey. la música para sanar. Ahora, hablemos porque estás comentando una transición que para muchos no es fácil, porque vienes de una transición donde el ambiente,
digamos que no es perdición porque pues hay quienes se toman su trago de manera social, Sana. quienes van y Ujú. disfrutan, o quienes ni siquiera necesitan un trago para ir a disfrutar de la música de salsa y bailarlo, Sí. pero es en qué momento o si se generó algún desafío para ti esa transición entre lo comercial o la música secular, como tú la mencionas y le llamas, a pasar a esta parte espiritual. Me refiero al desafío con tu familia, contigo misma, la esencia, ¿te cambió la vida o la manera de ver de una manera, por decirlo de alguna manera? Sí, fíjate que hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después. A mí me habían nombrado embajadora de la música folclórica en Londres. Yo fui a representar a Colombia, hicimos varios conciertos con Alfonso López Caballero, que en esa época era el embajador de Colombia en Londres. Estaba Ok, muy envuelta con el tema cultural político y la persona que me llevó, desafortunadamente, tengo que decirlo, no voy a decir nombres, pero eh, quería algo más. O sea, ok, el precio que había que pagar era más allá de simplemente ven que voy a ponerte aquí a hacer esto, ¿no? Y porque no lo hice o porque no se le dio de esa manera, me dejó sin contratos, me quitó el pasaporte, me dejó prácticamente secuestrada en Londres por 3 meses y aparte de eso, habían otras cosas como que en ok, esa época había mucha cuestión con el narcotráfico en Colombia y la música estaba muy, muy relacionada, especialmente el área de las orquestas, estaban muy relacionadas con el narcotráfico se también y la satanizó esa parte. política. Y la política. Entonces, en ese momento yo sentí que mi vida corrió tanto peligro que dije, no más, o sea, Dios no me quiere para esto, me guardó, me salvó, no pasó nada, me habían confundido con una persona que no era y gracias a Dios pude recuperar mi pasaporte, me vine para acá, para Estados Unidos, como en un tiempo de voy a tomarme este break para pensar y para mirar cómo voy a conducir mi vida, porque de hecho ya yo era madre soltera, o sea, no era solamente por mí, era por mi hija. Claro, Entonces, en ese momento, por cuestiones de seguridad, decido y por sanidad interior, decido quitarme del mundo de la música secular o de la industria de la música, no tanto secular, sí, industria de la música tal y como la concebimos nosotros y como pensamos que es, ¿no? Pero la música tiene unos espectros maravillosos, súper amplios, pero te puedo decir que eso no fue tan fácil porque yo llegué acá a Estados Unidos, conozco a este médico que te comento, me caso con él y yo digo, bueno, ya aquí ya yo empiezo a hacer musicoterapia, pero estuve 15 años en ese tira y encoge entre que volvía y ok, volvía y empezaba. O sea, era una cosa que como que me llamaba y claro, era un hábito, era una profesión ya hecha, era mi ego, estaba muy joven, muy bonita, pero el tema fue que empecé a ser mamá, empecé a ser esposa, empecé a ser miembro de una comunidad que tenía muchas necesidades porque somos todos latinos emigrantes y estamos con duelos, con esa nostalgia de nuestra patria, no sé qué. Y entonces ya empecé a volcarlo por otro lado y se me pasaron 15 años oh, y, wow, y no fue sino hasta mi divorcio cuando ya realmente entendí la magnitud de lo que me había sido entregado en preparación todos esos años. sí, Entonces claro. ya ahorita, desde hace 7 años, estoy ya 100% creando estos programas de desarrollo personal y a través de la música y el canto. Excelente. Bueno, vamos a dejar en pausa ese momento ahí porque fíjate que hablas de muchas situaciones en tu vida que te llevaron a tomar decisiones cruciales Sí, para tu desarrollo profesional. Uno de ellos fue el último, lo que te pasó en Londres, y lo otro fue que yo lo veo como que estabas cumpliendo ciclos que te estaban ratificando lo que querías y sabías total. dentro. Y finalmente, cuando cumpliste este ciclo de este matrimonio, dices, ya no le voy a dar más espera, ya No, esperé, es que ya lo más detuve 15 años y vamos a más hacerlo claro de no nuestra manera. cantaba. Mira, te voy a contar, yo fui en el 2005, ya yo estaba casada, con un CD grabado, fui a la BMG y Sony Music, en ese momento se habían unido, y estuve con el publisher, con la persona encargada de escoger los temas. Y me decía, usted es una gran artista, usted es una gran compositora, pero aquí no vendemos grandes artistas, vendemos farándula.
y me devolví con mi CD dentro del brazo y dije, o sea, todas las puertas, la más grande puerta que se me hubiera podido abrir, donde me dicen, sí, usted es muy buena para esto, pero es que este mensaje es demasiado bonito, demasiado bueno. En Me ese gusta. momento, claro, estaba empezando en ese momento el reggaetón a Oh, funcionar, claro. imagínate. Y entonces, claro, yo estaba en contravía completamente de todo lo que estaba en ese momento la industria empezando a promover. Y el hombre me dice con el pesar del alma y se sentó conmigo y con un productor musical en el piano, me dijo, esto sería buenísimo con un coro aquí, con un coro allá. Y yo toda emocionada porque dije, no, ya, aquí Claro, me cuando ya firmaron. empiezan a... Y de repente me dice, muchas gracias, pero es que usted es casada, tiene una familia muy bonita, usted es muy religiosa, muy, muy espiritual, las canciones son muy, demasiado bonitas, esto no nos vende. Ok. Eso fue lo que, Bueno, por todos los lados se me cerraban las puertas y me pasaban cosas que me decían, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. es que yo creo que hay que esperar el momento que es el adecuado. Cuando ya estás preparado para, empiezan a darse las cosas porque Total, pues se hay que alineó. hacerlo. Aprovechando que eres coach, porque a todos los profesionales que traemos aquí, este podcast es para aquellas personas que quieren usar el poder de su voz para conectar, sea en ventas, sea en profesión, sea con su familia, conectar con la parte espiritual. Ujú. Y es, ¿qué consejo, qué tip nos puedes dar, uno, a las personas que creen que su voz es fea? Porque casi siempre cuando he dado webinars del poder de tu voz, la gente normalmente dice: "Es que a mí no me gusta mi voz". Y yo pasé por eso antes de cantar, a mí no me Y yo gustaba. también, Y yo creo que todos. yo empecé imitando voces. Guau, Descubrir mi identidad vocal me costó otro tanto. Sí, mira, el consejo más grande es que se den la oportunidad de entrenarse, porque vuelvo y te repito, yo no cantaba, yo no era afinada, yo no tenía el super mega talento, pero con una buena conducción, con una muy buena técnica y con la pasión y la disciplina, lo logré. Entonces yo soy el fiel testimonio de que esto se puede aplicar en todas las áreas que tú dijiste, todas, all above, y que lo puedes llevar a la dimensión que tú necesites. Esto no es solamente para una sola cosa, lo puedes utilizar tanto para conexión espiritual como para ventas. Es lo mismo, ahora, es la intención para que lo usas. esta parte de la formación eh, está como un tabú pequeño, es como el marketing, la gente cree que no la necesita, ¿cierto? Pero entonces, desde tu expertise como coach, ¿por qué una persona que es vendedor o que quiere ser conferencista necesita formarse, necesita saber Vocalmente. vocalmente? Exactamente. Porque la voz es identidad, es la conexión con la esencia y el alma. Y entonces, en marketing, tú debes saberlo, hay algo que se llama la PUD, que es la propuesta única de ventas. Ujú, Y yo correcto. siempre, y yo le llamo la propuesta única de vida. ¿Por qué? Porque somos únicos. Cada uno de nosotros es una huella digital que no se repite. Y estamos en un mundo tan competitivo que entre más mires afuera tratando de competir contra el otro y de ser como el otro, más te vas a alejar del éxito. El éxito viene cuando tú encuentras tu identidad. Entonces no lo hagas por sacar adelante un proyecto solamente o por cumplir el sueño de cantar algún día, sino que hazlo por una conexión con ese quién soy realmente y que eso se va a ver reflejado en el poder de tu voz. Excelente, Eso es. excelente. Bueno, hagamos un ejercicio. Es que quiero aprovechar porque el tiempo es muy corto y teniendo un coach que mucha gente, para que no lo escuchen de mí, sino también de un profesional, otro profesional, vamos a hacer dos cosas. Uno, que nos puedas dar un pequeño, un ejercicio, Okey, al menos para decir, es que cuando yo hablo demasiado, tiendo a quedarme sin voz. okey. Entonces, creo que es como el factor común de las personas que están empezando a usar su voz para hablar, para conferencias o en podcast, y de Ujú. repente dices que ya más de media hora no puedo hablar porque, ¿qué puedo hacer?
¿Qué nos puedes dar ese tip ahí pequeño? Mira, lo más importante es el calentamiento vocal. Si tú sales a hablar y sabes que tienes un taller de 2 horas y vas a estar usando ese instrumento por 2 horas, tienes que afinarlo, tienes que prepararlo. Y para prepararlo se requiere respiración, técnicas de respiración hay millones, o sea que no es la técnica de respiración que usas, sino usar una técnica de respiración, porque la respiración relaja. Entonces lo que necesitamos es relajar. El cansancio vocal, el cansancio de las cuerdas se da es cuando hay tensión, cuando existe ese sobreabuso de la parte tensa. Y cuando estamos hablando, botamos mucha energía y estamos tensionando el músculo, estamos tensionando el instrumento. Entonces hasta que lo tensionas tanto hasta que la cuerda se revienta. Entonces aquí lo más importante es lo que llamamos en Estados Unidos warm up, que es calentamiento, y todos los ejercicios de resonancia que sean para calentar. Boca cerrada. Ok. Calentamiento muscular, ¿sí? Todo lo que es calentamiento de la parte de resonadores faciales y colocación, o sea, cuando tú hablas, es importante no dejar la voz escueta como cuando pasas una lija frente a algo. Hay que darle como un cubículo dentro para que se proteja. Entonces, al hacer como el bostezo, que es la técnica más general que se O sea, hace, como esto. ajá, cuando tú haces el bostezo y pones dentro de ti esa ubicación, estás dándole el colchoncito a las cuerdas vocales para que se relajen. Mucha hidratación previamente y luego y durante y después de cualquier evento. Em, y Eh, sobre, Antes de eso que sigas, he escuchado de algunas personas que no, obviamente no son coach vocales, pero que enseñan a hablar en público, ujú, que usen algo para lubricar la garganta. ¿Esto es recomendable? miel de abeja, la miel de ¿Chocolate abeja. también? Ah, Para los amantes del chocolate también podemos no, comer no, mira el chocolate, ¿no? chocolate, no, el chocolate para mí, no sé si le funcionará a alguien, pero el chocolate hace que quede como una flema, perdón, que se arme como una flema que si no lo digieres con agua se te va a quedar ahí, como Ok. una goma. En cambio, la miel es un cicatrizante por naturaleza. Eh, Algunos para calentar hacen miel con un cosito de ron, o sea, con un shot de ron. Yo De personalmente no lo uso. El limón es un antiséptico, un antibiótico, todo lo que es cítrico también es muy bueno. No hielo, nada congelado. Y todo lo que tenga que ver con calentamiento, o sea, con calentar, todo lo que mantenga caliente y relajado. Esas son O como sea, las un té estaría bien, un un té café. con miel de abeja. El café, fíjate que el café es deshidratador y lo que Okey, tratamos es de hidratar, o sea, yo amo el café, pero el café realmente es deshidratante. Quedan 2 nos minutos. quedan 2 minutos, exacto. Exprímeme Bueno, en 2 minutos. Mira, antes de que nos vayamos, mira lo que tengo aquí. Un libro que saqué en el no, 2019 que ¿en se llama El serio? poder de tu voz. Te lo quería dar de sorpresa porque por eso te Qué dije: "Oye, bien, pero qué bueno". gracias. Qué bueno ese nombre. Resulta que cuando yo empecé hace 7 años, en el 2018 que empecé con esto, hice el primer libro que después lo transformé allá la técnica del método sí, método de sanidad interior con técnicas vocales adentro, pero el primer paso se llamaba El poder de tu voz. Así, aquí hay un Bueno, capítulo que se llama, espero tener ese libro aquí para El poder de tu voz y lo voy a poner aquí todas las veces imagínate. del podcast. Bueno, y ya para finalizar, porque ya nos quedan 1 minuto prácticamente, cuando tú haces estas, sesiones Ujú. con la parte musical para sanar, eh, te, te apoyas de instrumentos. ¿Puedes darnos una pequeña muestra de 30 segundos de algo si tienes? Si no, no hay lío. Porque yo sé Bueno, que nosotros hicimos un ejercicio pequeño una vez en un programa, en un conexiones que hicimos en bueno, uno de los aquí tengo, programas. aquí tengo uno que es el llamador de agua,
que justamente lo uso para hidratar el alma, ¿sí? Mientras la gente hace, por ejemplo, la conexión interna con tocando su corazón, haciendo un Ok, Entonces, lo genial. que hace esto es que va bajando la frecuencia del pensamiento y te va llevando a una onda más relajada del cerebro, ¿no? Y ahí es donde empiezas a conectar con las vibraciones internas, que son las que mueven a través del agua, somos 75% agua, mueven en las células que están bloqueadas energéticamente, ya sea mentales, emocionales o físicas, y ahí es donde se hace el desbloqueo y pueden pasar milagros. Excelente. María Carolina, muchas gracias. De verdad, el tiempo se nos fue volando, más Impresionante. cuando nos apasiona el tema de Sí. la voz y la música y la conexión con las personas y con uno mismo. Pero antes de despedirnos, ¿en dónde pueden conectar contigo? Mira, ¿Cuáles son? en todas mis redes sociales me encuentras como @María Carolina Albán, o si pones McAlban, MC Alban, mi página web macalban.com. Ahí en todas las redes sociales está mi WhatsApp directo, están los DM directos de Instagram, Facebook o de TikTok, whatever. Yo manejo casi todas y a todas pongo lo mismo, pero hay público para todo. Sí, claro, Y en la Cámara de Comercio, of course. por supuesto. Ustedes que nos están viendo, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Aquí pueden encontrar este tipo de información, este tipo de contenido, como muchos otros contenidos que desarrollamos en la Cámara de Comercio. Si nos estás escuchando y todavía no es miembro de la Cámara, entre a www.thelatinchamber.org y hágase miembro. Es gratuito. Los que son de empresa también pueden generar una membresía que es muy, muy amigable para ustedes. También invitados, vamos a hablar ahorita atrás de cámara, pero estás totalmente invitada, María Carolina Albán, a nuestro evento ahora el 28 de agosto. Es la gala de 31 años de haber sido fundados. Dentro de esta gala vamos a celebrar, como siempre, los premios de Mujeres que Construyen o Women Who Claro, Build. Vamos también a hacer los premios al sueño americano, a estos empresarios que la gente muchos no conocen. Y también tenemos un premio para nuestros voluntarios, que también vamos a reconocer ese tiempo que le dedican a su comunidad, a la Cámara y a los empresarios. totalmente. Gracias por estar aquí, gracias No, por a tu ti. tiempo y por compartir tu conocimiento. No, pues quedamos iniciados para un taller, para hacer un taller con todos los miembros de la Cámara de Comercio para ayudarles en ese campo, despertando Claro, conciencias y que sea para beneficio de sus proyectos de vida. excelente, claro que sí. Bueno, Carolina, muchas gracias a ustedes, familia de Latin Chamber, gracias, no se lo pierdan, estamos con más contenido y en este momento con María Carolina Albán. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos.